Vamos a estar continuando, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo los domingos pasados en cuanto a el hombre ciego, específicamente la interrogación de este hombre ciego. Vayamos a Juan, abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 9. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Y nos habíamos quedado en el versículo 16, ¿verdad? De Juan. Juan, capítulo 9, versículo 16. Y Juan 9, 16 dice lo siguiente. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo según la lógica de ellos, ¿ok? Y otros decían, el comentario que hizo nuestro hermano Ricardo es un buen comentario. En decir otros se podrá decir los que llevaron o acompañaron al hombre ciego ante los fariseos. También estaba viendo que hay otros que comentan y dicen que estaba hablando entre los mismos, el mismo grupo de fariseos. Pero sean los que fueron con ellos o entre ellos mismos los fariseos, el hecho es de que unos decían que ese hombre era un pecador, hablando del Señor Jesús. Y hablando de otros decían, ya sea otro grupo de judíos o ya sea entre los judíos mismos, la importancia de ese comentario es que ellos decían que si él fuera un pecador, entonces ¿cómo pudiera ser posible de que Jesús sanase en el día de reposo? Y entonces, como uno decía una cosa y el otro decía otra cosa, no había un acuerdo, obviamente va a haber una disensión o una división. Bueno, pues yo ya tomé mi posición, tú tomas la tuya y cada quien. Pero ese no era el caso. O sea que estamos viendo, entonces, ¿qué es? ¿Cómo fue esto posible? ¿Verdad? Interesantemente, y ya sé que es difícil solamente leer los pasajes, ¿verdad? Lo que debemos hacer es estudiar y meditar en cada pasaje. Este pasaje, el versículo 16, hay mucha enseñanza y no quiero enfocarme mucho tiempo en este pasaje, pero lo que sí vamos a ver antes de continuar al siguiente pasaje, ¿verdad? Lo que sí quiero mencionar es esto. Ellos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Entonces la pregunta es, ¿el que guardaba el día de reposo era de Dios? De acuerdo a la lógica de ellos, entonces sí, el que guardaba el día sábado o el día de reposo eran de Dios. Pero es algo muy interesante aquí, ¿verdad? Vayamos a Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. En el versículos vamos a leer dos versículos, el versículo 3 y el 5. Usted puede leer todo, pero nos vamos a enfocar en el 3 y el 5. Dice, Lucas 14, 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Lo que Jesús está queriendo decirles es permitido, ¿verdad? Es una pregunta que le está haciendo. Sí, y si vemos ahí un poco antes, versículo 1, dice, aconteció un día de reposo de muchos días, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante,
que era fariseo, estos le acechaban. Es decir, Jesús entró para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Entonces Jesús también estaba rodeado y se podrá decir que se juntaba. Estaba asociado con ellos, no a la manera de que él hacía todo lo que ellos hacían, pero tenía, se puede decir, comunión, ¿verdad? Oh, bueno, pues vamos, eran judíos todos, vamos a tu casa y cenemos y compartamos o platiquemos. Y es lo que pasa. Y Jesús entra a la casa de este gobernante fariseo, pero al decir que le acechaban, es decir, que estaban espiando en él o se estaban fijando en él para ver que estaban haciendo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Cenando y hablando y todo. Mientras tanto, entre los que estaban en la casa de este gobernante estaba Jesús. Y Jesús parece ser que no todo el tiempo le llamaba la atención para él mismo. Él era como que acá un poco retirado, ¿verdad? Exacto. Pero lo curioso, lo interesante es que ellos conocían de Jesús. Y es por eso que aquí dicen que no dejaban la vista de ponerla en él. O sea que hacían lo que tenían, sí, hermano, ¿cómo está? Y luego de acá de vez en cuando me echo los ojitos acá para con Jesús a ver qué es lo que está haciendo. A ver si desviaba su mirada hacia... Se estaban fijando cómo era el comportamiento de Jesús, qué era su motivo, qué era lo que él hablaba. No sé si les han tocado, en veces yo lo hago, ¿verdad? Cuando estamos hablando, estamos platicando usted y yo, hermano Roberto, y de pronto la hermana Pascual y la hermana Bianca están platicando y como que me estoy enfocando en usted, pero estoy escuchando la conversación acá. Haz de cuenta qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y eso es lo interesante. Ellos le acechaban, no dejaban de mirar al Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús les quería provocar, no en una manera mala, sino para ver cuál era la reacción de ellos, para ver qué era la posición que ellos tomaban. Entonces, al hacer esta pregunta, era una pregunta difícil. Al preguntarle a ellos, y ellos supuestamente tenían que saber la pregunta o la respuesta a la pregunta que le hizo el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿es permitido sanar en el día de reposo? ¿Verdad? En otras palabras, ¿es permitido hacer lo bueno? Eso fue en otra ocasión también. Y obviamente vemos, ¿verdad? En el versículo 4 dice, mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? ¿Verdad? Dice, mas ellos callaron. Y él, tomándole, hablando del hombre hidrópico, ¿verdad? Le sanó y le despidió. Y otra vez, el versículo 5, el Señor Jesús se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? En cuanto a la Biblia de las Américas, ¿verdad? Interesantemente, en esta versión de Lucas, en el versículo 14 y en el capítulo 14, versículo 5, lo interesante que dice, ¿verdad? En cuanto a esta traducción, aquí habla acerca de dos animales. Dice el asno y su buey. En la traducción, la Biblia de las Américas, en Lucas 14:5, dice lo siguiente. ¿A quién de vosotros si se le cae un hijo? Un hijo. Si esta criatura aquí que trae la hermana Belinda, el Señor Jesús dice, ¿a quién de nosotros, los que están aquí, si se le cae un hijo, el chiquito, ¿verdad?, en un hoyo, o si se le cae un buey, no lo sacaría de inmediatamente? O porque es día de reposo va a dejar la criatura en el hoyo, ¿verdad? Ahorita al venir, entrando al edificio, nos dio como compasión o ternura, algo,
porque vimos el gatito, ¿verdad? Y todo mojado con la manguera, que no sé, pero pues quizás Yo lo bañé, hermano, Sí, lo bañó. Bueno, entonces, ¿No se le ahogó? la de verdad calor. Es que estaba bien lleno de pura telaraña, como que la gata los Híjole. parió ahí en el ese y estaba bien lleno y yo creo hasta los ojos no podía abrir y lo bañé cuidadosamente, luego lo puse ahí, pero se volvió a caer. Qué compasivo es el hermano, Y yo ¿verdad? secando. Sí. Yo secando. Pobre, ¿verdad? Y ese es el detalle. ¿Quién de nosotros o quién de ustedes no haría algo por salvar a un hijo o a un buey o a algún animal? Esa es la pregunta que le estaba diciendo Jesús a estas personas. No entendían. Entonces, ¿a poco ustedes no harían lo mismo? Harían lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se quejan de mí de que yo hago esto y que sano a este hombre? No, estaban callados, no podían decirle nada en su contra. Pero ahora bien, al punto que llego, Jesús mismo está diciendo, ustedes también harían lo mismo. Les pregunta, ¿quién de ustedes no lo haría? Pues entonces dirían uno, no, pues nadie se levantó la mano o dijo, yo no lo haría, ahí lo dejaría y hasta el día siguiente, si todavía está vivo, lo saco. No, Creo que no, porque no. aquí dice en el 6, y no le podían replicar estas cosas. Era cierto, porque ellos mismos sabían, no, pues de que se tiene que hacer algo, pues hombre, se va a morir. Ok, entonces, a lo que vamos. ¿Acaso no acabamos de leer en Juan 9:17? ¿Acaso no dijeron ellos, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo? Acabamos de leer acá que ellos hacían lo que se tenía que hacer, pero ellos mismos estaban pronunciando estas palabras. El que no guarda el día de reposo no procede de Dios. ¿Guardaban ellos el día de reposo? Pues si se le... Aparentemente. Aparentemente, Hermano, entre comillas. Perdón. Sí. Por ahí en la escritura dice, no me acuerdo cuál es, pero dice que, creo les reprocha al Señor Jesús, que dice que ellos ponían cargas pesadas que ni ellos cumplían ni con un dedo, dice que algo así. Exacto. Entonces, este es el detalle. Aparentemente, dice el hermano. Pero si ellos harían lo mismo al rescatar un hijo, un animal, en realidad era sencillo. No estaban guardando la ley, porque iban y trabajaban y trataban de sacar a aquella criatura o a aquel animal. Pero acababan acá de decir, el que no guarda el día de reposo no procede de Dios. Ellos mismos se están sentenciando o pronunciando condenación o diciendo que ellos no proceden de Dios. Acá, según queriendo decir al Señor, hablando con respecto al Señor Jesús, Él no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Y ustedes qué? Otra vez, ¿verdad? ¿Y ustedes qué? Esa es la pregunta. Acaba el Señor Jesús de pronunciar que ellos harían lo mismo, pero acá ellos están haciendo más religiosos y enalteciendo más que todos los demás. No, ustedes. Siempre cuando dicen uno apunta para allá y 3, 4 apuntan hacia uno. Y ese es el detalle. Uno siempre se tiene que preguntar, ¿y nosotros qué? ¿Verdad? En otro texto, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero en Lucas 13:15 dicen que ellos desatan sus animales, pero a Jesús no les permitió sanar en el día de reposo. Otra vez. Entonces, ¿proceden ellos de Dios o no? Ellos mismos dijeron, el que no guarda el día de reposo no procede de Dios. ¿Verdad? Vayamos a Mateo capítulo 12, por favor. Y eso es para ver la lógica, hermanos. La lógica, el razonamiento de ellos, la cual no hace sentido en realidad. Si realmente nos detenemos y empezamos a estudiar y preguntarnos, ¿verdad? Y ver, no hace sentido la lógica de cada uno de ellos, de estos líderes religiosos. Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12. Mateo 12, 11. Dice lo siguiente. Él les dijo, hablando con respecto al Señor Jesús,
¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Otra vez, la misma pregunta, ¿verdad? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Entonces, por lo tanto, o por consiguiente, ¿es lícito o más bien es permitido hacer el bien en los días de reposo? Aparentemente ellos estaban tenían conflicto. No podían decir con una definición al 100% que sí se puede hacer o no se puede hacer, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesús está aclarando diciendo, por si no lo sabían o por si están confundidos, sí está permitido hacer lo bueno. Vayan y díganle a los demás. ¿Por qué me están a ustedes acusando y poniendo por debajo por los suelos? Solamente por ayudar a mi prójimo. ¿Y ustedes qué? Otra vez, ¿y ustedes qué? Entonces el Señor Jesús sí está permitido, ¿verdad? ¿Quién se opone? Ok, nadie, ¿verdad? Estaban callados, nadie se iba a oponer, porque el que se oponía a la palabra de Dios. Es decir, entonces no está bueno no está permitido hacer lo bueno en el día de reposo. Óyeme, de eso se trata, de ser lo bueno, de ser compasivos. Hermanos, ¿qué dijo entonces Jesús acerca de las palabras que pronunciara el hombre? Otra vez, las palabras que pronunciaron ellos tenían peso, se puede decir, eran importantes, eran las palabras las cuales cada quien va a ser justificados por lo que uno dice. Y hablo esto con respecto aquí mismo en Mateo capítulo 12, vayamos al versículo 36. Ahí mismo en Mateo 12, versículo 36. Y aquí está hablando el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Continúa diciendo en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Muchas palabras que pronunciaban los líderes religiosos, ¿verdad? Queriéndose justificar, tal como lo leímos en Juan 9:17, ellos mismos se estaban condenando. Ellos mismos se estaban condenando al decir que los que no guardan el día de reposo no proceden de Dios. Y aparentemente habían muchos que no guardaban el día de reposo. Entonces las palabras que uno pronunciare, tratando de justificar la posición de ellos mismos se estaban condenando. Y aquí es la razón y el motivo por cual el Señor Jesús lo dice. Cada palabra que uno digiere, que saliera de la boca, de ella dará cuenta. Entonces, hermanos, estaban siendo movidos, más bien los religiosos, por emoción y no razonamiento. Y eso es algo muy peligroso. El ser movido por la pura emoción, porque yo siento, yo pienso, en vez del razonamiento, como que, ¿sabes qué? Pensemos en esto un poco más. No, era pura emoción. Jesús, hermanos, les forzó a tomar una posición acerca de Él, acerca de lo que Él hacía en cuanto a las señales, ¿verdad? Una de estas posiciones era, Jesús era un pecador y debe ser rechazado. Esa era una de las posiciones que les forzaba a ellos tomar. Y la otra posición es para ellos mismos, en decir, entonces, nuestro entendimiento, ¿verdad? Y aplicación del día de reposo es incorrecto. Una posición es, Jesús es un pecador y debe ser rechazado, pero la otra posición es que nuestro entendimiento, mi persona y mi aplicación, ¿verdad? En cuanto al día de reposo, algo está mal, está incorrecto, o sea, no cuadra, ¿verdad? Entonces,
la razón la cual algo está mal es porque él todavía aparentemente puede hacer señales, ¿verdad? Aún quebrantando el día de reposo. Pero vemos, ¿verdad?, que ellos no tomaron la segunda posición. Ellos tomaron la primera posición. Ellos no querían entender ni querían razonar. Ellos otra vez estaban dirigidos o se estaban llevando por pura emoción, ¿verdad? Y hermanos, no todos estaban de acuerdo. Vemos que había una disensión. Y la razón que no todos estaban de acuerdo es porque el texto nos revela eso. Unos dicen que el Señor Jesús era un pecador y otros dicen, bueno, si fuera un pecador, ¿cómo es que todavía fuera posible de que Él pueda hacer estas cosas? Y algo que me encanta, hermanos, ¿verdad? Que habían algunos fariseos quien creían en aquellos tiempos. No públicamente ni abiertamente, pero había fariseos y personas que sí creían en el Señor Jesús, ¿verdad? Y me encanta lo que dice una escritura, ¿verdad? Y muchos de nosotros la conocemos y sabemos, ¿verdad? Hay uno en especial, específicamente en Juan capítulo 3, la cual podemos leer acerca de uno de los fariseos quien creía en el Señor Jesús. Y él lo confesa. Juan capítulo 3. Solamente vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, era un líder entre los judíos. Y el versículo 2, el texto que me encanta, en la cual dice, es decir, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, la cual significa maestro, sabemos. Y si nos detenemos en esa palabra, sabemos, ¿es una palabra en singular o en plural? Plural. ¿Qué significa entonces si es en plural? Bastantes. Entonces, ¿qué era lo que al principio dice? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Solamente creía en Cristo Nicodemo? No, había más. Había más. Él quizás estaba al lado de los que decían, bueno, vamos a detenernos, algo aquí no está bien. Este hombre no es un hombre normal. Este hombre hace señales, su forma de actuar, su forma de hablar, todo lo distingue y lo separa de entre los demás. Y quizás había una comparación. Pues ¿a quién compararemos? A los otros líderes religiosos, los que según ellos eran en más alto nivel, rango de todo el pueblo. Y al ver al Señor Jesús que era distinto a ellos, y a escuchar lo que decían la gente, de hablar del Señor Jesús, los distinguía. Bueno, hay algo aquí. Y ellos sabían acerca de los profetas. Y con quien estaba en Dios, podía hacer señales, ¿verdad? Y hablaba la palabra de Dios. Entonces, algo interesante que estamos viendo es que no solamente Nicodemo, siendo un fariseo, cree en Cristo, cree en Jesús, sino hay otros que creían juntamente con él. Pero vemos que él públicamente, ¿verdad? Lo podemos leer y él fue con Jesús para decir esto, decirle al Señor Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, que sabemos que has venido es seguro. No hay duda, nada de eso, es seguro. Sabemos con toda seguridad que has venido de Dios. Y lo que él dice, lo que él menciona en lo siguiente, lleva a entender la razón por cual ellos llegaron a esta conclusión. Ellos llegaron a esta conclusión por lo siguiente, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
eso es lo que nos llevó a llegar a la conclusión de que tú vienes, ¿verdad?, de Dios. Dios está contigo. Dios te está ayudando a poder hacer estas señales. Uno que no tenga a Dios no puede hacer estas señales. Así de sencillo. Así de sencillo. Esa es la conclusión. Y es por eso que servían las señales para que puedan la gente creer en el Señor Jesús. Que no era tan cualquier hombre, ¿verdad?, pasajero, sino era alguien la cual tenían que llegar y ir a Él, tenían que creer en Él. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? Este fariseo pronuncia que el Señor Jesús viene de Dios, pero de los otros grupos de fariseos, de personas que decían lo opuesto, decían lo siguiente. Vayamos a Mateo otra vez, Mateo capítulo 12. Es hermoso lo que, a la conclusión que llega Nicodemo, siendo fariseo y principal líder de los fariseos, o un líder de los fariseos. Pero en Mateo capítulo 12, vemos aquellos fariseos que dicen lo siguiente. Mateo 12, dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ahora vemos otro grupo tipo de fariseos, bien distintos en comparación a Nicodemo. Ellos decían el poder. Lo que el Señor Jesús podía hacer provenía del poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Es de donde él estaba sacando y pudiendo hacer estas señales. Entonces, eso es una blasfemia. Es una blasfemia. ¿De dónde sacaron tal idea? ¿Verdad? ¿Cómo es que Nicodemo pudo llegar a la conclusión y razonar y decir, no, este hombre proviene de Dios? Pero acá vemos otro grupo de los fariseos decían que no, por los príncipes de los demonios. Excuse me. O sea que, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Entonces la pregunta sería, si este fariseo principal, Nicodemo, ve y cree en las señales que hace Jesús, ¿por qué es tan difícil, verdad, para los demás fariseos en hacer lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué era lo difícil? ¿Qué era lo que les estaba impidiendo creer? Y la respuesta es sencilla, hermanos. Estaban más interesados en ellos mismos, en el yo, y su posición, que humillarse tal como lo hizo Jesús y servir al pueblo. Ellos tenían que humillarse y ellos no querían dejar sus posiciones altas. No querían parar de ser glorificados por los demás, por los hombres. Ellos dijeron, no, ¿para qué me voy a andar humillando ante este gentillal perversa y estos publicanos ¿verdad? Y pecadores? No. Pero Nicodemo dijo, no, esto no es normal. Yo voy a ir a Rabí, al maestro, le voy a decir, maestro, hay algo en ti. Yo creo, ¿verdad? Y es por eso lo que me llevó a venir, ¿verdad? Y a confrontarte y a decirte y confesar que tú provienes de Dios. En vez de insultarle, decirle que él echaba y hacía señales por Beelzebú, había unos fariseos que decían, no, verdaderamente tú eres, ¿verdad?, el Cristo. Entonces, hermanos, en otra ocasión más adelante, cuando Jesús resucitó a Lázaro, los líderes religiosos ya no estaban negando las señales que hacía Jesús, más bien estaban confirmando. Al principio los fariseos negaban, no, ¿cómo puede ser posible? No, eso no puede ser así. Ese tal Jesús no hace tales cosas. Para comenzar, no guarda de reposo y quién sabe, es un chantajista. Pero más adelante vemos que ellos mismos están confirmando, esta persona, tal Jesús, está haciendo muchas señales, ¿verdad? Vayamos a Juan capítulo 11.
Juan capítulo 11 y leamos el versículo 47. Juan capítulo 11, versículo 47 y el 48. Pero leamos al 45. Juan 11, 45. Hablando con respecto a que Jesús apenas había resucitado a Lázaro. ¿Ok? Apenas había resucitado Jesús a Lázaro. En Juan 11, 45 entonces dice lo siguiente. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, confortar a María, se le había muerto el hermano de María. Y es normal, uno va a consolar a alguien. Y muchos judíos iban a acompañar a María y vieron con sus ojos lo que hizo Jesús y qué les llevó a hacer. Con tan solamente ver. O sea, ¿era todo lo suficiente para creer en el Señor Jesús? Aparentemente sí. Había unos que creían solamente en su palabra. La mujer samaritana, parece ser que es profeta porque me ha dicho todas mis verdades. Y el Señor Jesús no hizo ninguna señal. Es simple y sencillamente le dijo la verdad. Muchos creían en la palabra del Señor Jesús y muchos creían viendo las señales, ¿verdad? Y aquí vemos que a uno de los judíos creyeron en él, pero el 46, ¿qué dice? Pero siempre va a haber los que se oponen, siempre va a haber. Algunos de ellos que estaban ahí para acompañar a María fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, no sé cómo un soplón, se puede decir. Hubieran visto lo que hizo. Ándale, fueron a chismear a los fariseos. Tal Jesús, fíjense que hizo y resucitó al hermano de María. ¿Verdad? ¿Creyeron? El texto, el versículo que acabamos de leer es claro. Algunos creyeron, pero los otros no creyeron. Dijeron, hey, él está haciendo otra vez señales. Apenas acaba de resucitar al hermano de María. Y entonces viene aquí el 47, la confirmación de los fariseos. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Es decir, llamaron una junta, es una emergencia. Llamaron a todos que se reunieran en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Ahí está la confirmación. No lo podían negar. Con tan más querían negar al Señor Jesús, no lo podían negar porque sus obras hablaban por él. ¿Quién va a poder negar las obras que hacía el Señor Jesús? Nadie. Nadie, porque ellos no podían hacer esas obras. Exacto. Entonces llegan a un punto que no tienen de otra alternativa que confirmar. Otra vez. Y que otra vez. Y escuchando de todo el murmurío del pueblo. Aquí sanó, aquí allá sanó aquel. Y aquí resucitó esto. Y ahora ¿qué noticias me traen con respecto a este hombre Jesús? O sea, el Señor Jesús les estaba poniendo ocupadísimos, ¿verdad? Quién sabe si hasta incluso les estaba haciendo doler la cabeza de cada uno de ellos. Y entonces aquí es la razón y el motivo que les impedía creer en el Señor Jesús. Versículo 48. Si le dejamos así, que Él siga haciendo señales, todos, no algunos, todos creerán en Él. Y aquí es en donde viene el egoísmo, en donde ellos simple y sencillamente están interesados por ellos mismos. Al decir lo siguiente, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estaban más preocupados ellos del templo, de su posición y de todas estas cosas.
al punto que se está convirtiendo en idolatría. Y es por eso que el Señor Jesús en Juan 4, al hablar con la mujer samaritana diciéndole que en este monte ni en aquel templo, nada, se va a acabar. Se va a acabar. El que quiera adorar a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Para que no haya un lugar fijo que todas las naciones y toda persona tenga que ir. No. Ahora va a ser en espíritu y en verdad. Ellos están más interesados en el templo, en su posición, en que iban a venir los romanos a destruir. ¿Pudieron prevenir eso? No. Tarde o temprano, después de que crucificaron al Señor Jesús, y no poco tiempo después, destruyeron todo. No quedó piedra sobre piedra. ¿En el año 70? Después Sí, hermano. Tratando de evadir o prevenir que vinieran los romanos, ellos mismos fueron los culpables. La razón la cual ellos vinieron y se destruyó, ¿verdad? O sea que no iban a poder parar los planes divinos que Dios tenía ya puestos. Sí iba a ser. Lo único que tenían que hacer es creer. Creer en Jesús, ¿verdad? Juan mismo, un texto más, se nos va el tiempo muy de volada. Juan capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25. Juan 21, 25 dice lo siguiente. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, hablando con respecto a las señales, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirán. Sí, habrían de escribir. Correcto. Entonces, lo que nosotros tenemos es solamente lo suficiente para que uno pueda leer las Escrituras y pueda llegar a la realización y puedan creer en Jesús, que Él es el Cristo, ¿verdad? El Mesías, nuestro Salvador. Pero nos imaginamos, hermanos, todo lo que el Señor Jesús hizo, lo cual no está mencionado en las Escrituras. No. El Señor Jesús estaba ocupadísimo. Hermano. Sí, hermano. Estaba tan ocupadísimo en 3 años, ¿verdad? 3 años. Y aquí, no sé, quién sabe si es exageración de Juan. Porque en vez de él dice, yo soy el más rápido, yo aquí, allá. Pero con respecto a todo lo que hizo el Señor Jesús, que ni siquiera en todo el mundo piensa él que se podría con tantos libros. Pues con todo lo que decía, porque desde que amanecía hasta bien noche. Ocupadísimo durante los 3 años, como usted dice, hermano. Es que ahí sí es cierto, fueron 3 años, pero el Señor hacía y hacía. Y sí es cierto que hubo muchas cosas que si se contaran, pues no cabría. Y es hasta el día de hoy, Es mi que padre son trabaja muchas y yo cosas. trabajo. Muchas cosas no se pudieron poner todas en la Biblia, pero hizo muchísimas cosas. Sí. Y lo hermoso es que algunos creyeron, pero para los que no, esa es la posición que ellos tomaron, ¿verdad? El Señor Jesús quisiera que todos vinieran a Él. Imagínense si todos estuvieran al lado del Señor Jesús, de tan ocupadísimos que Él estaba, pudieran ayudarle, echarle la mano o servirle en algo, servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Maestro, ¿ahora qué? Ve para allá y acá y tráeme. No, hombre, un equipo bien hermoso que se podría formar, pero sin embargo el Señor Jesús formó un equipo con sus discípulos, ¿verdad? Cada quien, cada diferente con su forma de ser, su actitud, su carácter, pero el Señor Jesús los juntó para que se llevase a cabo el trabajo que les estaba encomendado que hiciesen después de que el Señor Jesús partiera de este mundo. Entonces es algo muy hermoso, hermanos, ¿verdad? Y quería detenerme ahí, pero ya primeramente Dios, el siguiente domingo vamos a seguir viendo la lógica de estos fariseos, la cual no hace mucho sentido.
nosotros podemos leer y llegar a la conclusión que pues todo esto es verdadero. Esto es cierto, esto sucedió. Podemos aplicar razón y lógica, ¿verdad? Pero ellos no querían hacer ninguna de esas cosas, sino ellos ya querían solamente negar a Jesús y echarlo para afuera. Les estaba estorbando, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, gracias por su atención. Gracias por el tiempo que Dios nos ha dado, ¿verdad? De poder estudiar la palabra, de su palabra. Y nos edificamos cada vez más, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes, ¿verdad? No ser como estas personas quien dice, nah, ¿cómo es posible? No lo creo. No, pues créanlo, ¿verdad? Lo podemos leer a través de las Escrituras. Hay muchos que no creen. Nosotros sí creemos. Por eso estamos aquí.